Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Leandro, sean bienvenidos por primera vez. Resumen de guerra un poco distinto, un poco diferente a lo que están acostumbrados. Generalmente los reportes de guerras están diseñados a partir de una guía, pero esta vez vamos a probar algo distinto, vamos a hacerlo más ameno. Y lo tenemos acá a los chicos del chat, estamos en streaming y lo estamos haciendo el reporte de guerra acá en vivo gracias a su ayuda. Gracias a Julián, a Winston, a Gabriel. Muchas gracias a ellos por su ayuda, Alejandro y también. Así que si quieren participar en esto, pasen por el streaming, continuemos y vamos directo a lo que ustedes vienen a ver, qué es lo que pasó la última guerra y cómo se está desarrollando las guerras territoriales en nuestro querido juego Conquer of Blade en el servidor de Sudamérica Espada Forest, por supuesto. Para empezar tenemos a Western Empire como el favorito de la temporada, el favorito de Ostaria, mejor dicho, que ha conseguido conquistar Augolia. Ahora mismo tienen el control absoluto de la región, conquistando absolutamente toda la región, con excepción de 3 ciudades, las ciudades de Nortal, Elbogen y Juegestad. Ahora mismo tienen Augolia y se pueden dar el lujo de solamente atacar y no necesitan defender demasiado. Y de hecho, su estrategia ahora mismo se plantea en realizar ataques constantes sobre Elbogen, Nortal y Juegerstad, para impedir que su rival, su único rival en la región, Brotherhood, formado por Amestris y Vanguardia, pueda salir de la ciudad y así contestarles su dominio total sobre Ostaria. Así que la estrategia que tiene ahora mismo la alianza de Western Empire, formada por legionarios, barbarians y Wololo, es mantener encerrado a Brotherhood y no dejar que tengan una oportunidad para atacar a Augolia. Así que de momento el favorito es Western Empire, el rival, el contendiente Brotherhood. Para mí, en mi opinión, Brotherhood ya no tiene oportunidades de conseguir pelear por la ciudad de los conquistadores, mientras que Western Empire ya tiene que ir preparándose para pelear por la ciudad de los conquistadores, a menos que prefieran, dudo que sea el caso, a menos que prefieran dejar ese placer a la alianza rival en Maoyan, que hablaremos en un minuto. Vamos a Maoyan, donde tenemos a la alianza principal, al favorito de la temporada y al favorito de la región, Deus Vult, liderados por Invictus y acompañados por AC Waifu y Atlas. Actualmente tienen control absoluto de la región, de Maoyan. Casi todas las ciudades están bajo su poder y tienen ahora mismo control total sobre Anlian. Nadie puede disputar el control de su capital y la estrategia que han elegido ha sido mantener cada una de sus ciudades en nivel 1, con excepción de Saifu y Mumbai. El único que se les ha interpuesto ha sido la casa de Spershel. Sin embargo, no han tenido el poder suficiente para enfrentarse a una alianza tan poderosa, por lo que han conseguido sumar a sus filas a la hermandad, liderados por templarios, así que el Spershel ha conseguido refuerzos desde Lonting, donde teníamos a la hermandad y a Tapioca dominando la región de forma pacífica sin enfrentamientos demasiado fuertes entre ambos. Así pues, la hermandad comenzó sus ataques. Comenzó los ataques sobre Mumbai y sobre Minjang. Minjang atacado por Spershel, mientras que Mumbai por el resto de la hermandad. Ha sido bastante interesante este desarrollo porque no solamente han sido los jugadores de la hermandad los que han atacado la región de Maoyan, que está dominada por Deus Vult, sino que también han sufrido ataques los jugadores de Deus Vult por parte de retaljadores que se ha unido a Sanguis Edvinum y han atacado Saifu, una de sus capitales más importantes. No solo Saifu, sino también Yunlai, Kashgar y Ganzi han recibido ataques. Como podemos ver, han recibido ataques en 6 ciudades distintas. Dos de ellas fortalezas, por supuesto, pero han recibido 6 ataques bastante fuertes y han conseguido vencer en todos los frentes. Y así se demuestra una vez más que Deus Vult está muy fuerte y se va a enfrentar contra el Western Empire, contra el Imperio de Occidente, para definir quién será campeón por la Copa de la temporada, por la Corona de Campeones. No solamente eso ha sucedido, vamos un poquito para Lonting, donde tenemos que los jugadores de Deus Vult han conseguido lanzar un ataque sobre Karen Whale, Beasenum, Shanlik, Kujan y Kintai. Según me informan,
el ataque ha sido solamente de 5 jugadores, quizás 6, quizás 7, pero solamente un party pequeño, un party de 5 jugadores ha conseguido conquistar todas estas ciudades, ya que la hermandad ha dispuesto sus fuerzas casi al 99% en los ataques de Moonbei y Minchan. Es un movimiento bastante arriesgado el que tuvo la hermandad y lo han pagado caro. Lo que también ha pagado caro este enfrentamiento ha sido Tapioca, que ha sido obligada a retirarse de la región de Lonting, y en su lugar han resurgido la alianza Anonymous, que ha conseguido conquistar Yomea, Wallis, Slotberg, Ostad, Surnom, Videvis, Siesen y Koppa. Así también Dislava, un montón de aldeas. Parece poco, parece mucho, como quieran verlo, pero esta nueva alianza, esta nueva casa Anonymous ya está fabricando, ya está comenzando a reclutar su segunda casa, ya tiene una casa completa y está formando su segunda casa. Aparentemente Yomea y Wallis, estas ambas aldeas, han recibido una defensa al menos sustentable hasta cierto punto por parte de la corte, que no ha conseguido defender contra tremenda legión de Anonymous. Es increíble cómo una casa que se ha formado recientemente, no más de 2 semanas, ha conseguido ya poner pies en una región donde generalmente lo que vemos es que conquistan una aldea y a los meses recién comienzan a resurgir, o para la temporada siguiente. Estamos ya en el tramo final de la temporada y Anonymous ya se está haciendo presente. ¿Será este el inicio de una sorpresa para todos? Sinceramente no lo sé. Tendremos que esperarlo. Y este humilde servidor espera que haya más sorpresas. Porque si bien tenemos a dos favoritos, Western Empire y Deus Vult, sería importante ver alguna sorpresa. Ya sea de los contendientes Brotherhood y la Hermandad, que de hecho son el mismo nombre, pero uno está en inglés. O de algún nuevo elemento como es Anonymous. Continuamos con Tierra de Nadie, donde tenemos a Retalhadores, que se ha unido a Sanguiset Vinum. Retalhadores en su caso tiene casi todas sus posesiones en el norte de Tierra de Nadie, mientras tanto Sanguiset Vinum está posicionado en el sur, donde tiene varias aldeas, pero no tiene ninguna ciudad. No ha conseguido conquistar ninguna ciudad, ya que no ha conseguido vencer a sus rivales de la región, que son Leos Carmesí y Tapioca. Tapioca, que ha venido desde el norte de Lonting, expulsada por Anonymous, y se han establecido rápidamente en Walewain, Kelrich, Sadeni y Magu, así también en Dianliu y Tsum. Ha conseguido múltiples ciudades y algunos pueblos en la región, por lo que han conseguido establecerse fuertemente en el sur de Tierra de Nadie. No solamente ellos, sino también Leo es Carmesí se ha establecido en la región y se encuentran en Terleg, Sobek, Piritia y Hefrem, así también en las ciudades de Yassi y Suangu. Leo Carmesí y Leaela de Tapioca parecían tener una relación medio amistosa, porque ahora mismo no se encuentran atacando entre ellos, sino que se han enfrentado a Deus Vult, que se encuentra acá en estas pequeñas aldeas de Amboria y Chenao, y también contra el que ya mencionábamos, Sagis Edvinum, que se encuentran en las múltiples aldeas acá al sur de Castal, Limeva, Setel, Pelgas y Alian. Así también Bre, si bien no han tenido mucho éxito estas alianzas en enfrentarse acá en el sur, y pareciera que está venciendo Leos Carmesí con la ayuda de Tapioca, el recién llegado a este territorio. Aparentemente no ha habido muchas peleas en esta región, salvo Sagis Edvinum ha enviado a retalhadores. No está muy claro aún cuál es la estrategia de Leos Carmesí y Nightray con Tapioca y la Helade. Quizás se unan a futuro y nos den una sorpresa, porque estos son los competidores sorpresas, ya que Sagis Edvinum recientemente han ido a retalhadores. Probablemente nos den una sorpresa y se enfrenten para pelear por la puerta de la ciudad de los conquistadores, porque ahora mismo los favoritos en el occidente son Western Empire, mientras que el favorito de oriente en Anlian, Deus Vult. Yo no sabría decirlo, pero me gustaría ver una sorpresita por ahí, donde no esperábamos a nadie que venga, ya sea el reciente Anonymous o sea Leos Carmesí con la Helade, independientemente de quién, pero que haya una sorpresa, que haya un tercer competidor que se enfrente a estos dos favoritos tan poderosos que han aplastado a Brotherhood y a la Hermandad en sus respectivas regiones. Y eso sería todo por el video de hoy.
quiero agradecer a los chicos acá que están en el streaming, en el chat, acá charlando ahora mientras vamos en ello. Quería agradecer a todos ellos, ya lo voy a leer enseguida. Quería agradecerles a todos ellos por venir, por ayudarme a hacer este video y los invito a todos ustedes a participar en los streams para hacer los resúmenes de guerra. ¿Qué días van a hacer? A venir siempre para los reportes de guerra los lunes y viernes. Lunes donde haremos el video del sábado y el viernes donde haremos el video del martes. Están todos invitados, muchas gracias por ver, nos vemos hasta la próxima.